Somos argentinos, ingeniosos y originales. Dicen que no hay nada como nosotros en ninguna otra parte del mundo. Creamos el dulce de leche, la virome, el colectivo y el turismo de carretera. Somos amigos de los extremos, nos complacemos con la disputa, anidamos con gran rapidez en la rivalidad. Nuestra historia está poblada de ellas. Unitarios o federales, peronistas o radicales, alpargatas o libros, Boca o River, Gatica o Prada, Fangio o Galvez, Ford y Chevrolet. Y así fue como inventamos el turismo de carretera, allá por 1937. Había muchas marcas, claro que sí. Plymouth, Dodge, Hillman, Lincoln, Terraplan, Graham y muchas más. Sin embargo, de entre las 72 máquinas que corrieron la primera carrera de la categoría, el Gran Premio de aquel año, 48 eran Ford o Chevrolet. Es que cuando el TC nacía a la vida del deporte argentino, ya llevaba en la sangre la marca de la rivalidad. O si se prefiere, la rivalidad de las marcas. Ángel Lobalvo ganó esa primera carrera en la que debutaba con el número 58, un pibe de Caballito, Oscar Alfredo Galvez. Ambos tripulaban Ford. Lobalvo ganaría también el primer campeonato de TC, pero 2 años más tarde, en 1939, cuando ya aparecía en el horizonte de las rutas argentinas, quien sería el primer emblema de Chevrolet. Venía de Balcarce, se llamaba Juan Manuel Fangio. El chueco se quedaría con los campeonatos de 1940 y 1941. En lo mejor de mi vida, dejar tu penal herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me escurro para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado. El país ya identificaba a ambas marcas con sus ídolos. Galvez era Ford, Fangio era Chevrolet. Cuando la máxima travesía del automovilismo argentino le puso pro a la aventura compartida en Buenos Aires y destino en Caracas, durante casi 10.000 kilómetros de luna y misterio, Fangio se accidentó en Perú, en el famoso accidente en el que murió su acompañante, Daniel Urrutia. Yo estaba bastante atrás en realidad y quería recuperar parte de lo perdido, entonces me esforcé bastante, con mucha niebla, durante mucho tiempo, y yo tenía que parar en Trujillo a cargar combustible y pasé de largo, y a la salida de un pequeño pueblecito que está a unos 15 kilómetros de Trujillo, me fui afuera en una curva, pensando que había algún precipicio. Quizás no tuve la reacción muy rápida, el coche empezó a dar vueltas, por suerte yo quedé adentro agarrado del volante, mi acompañante saltó afuera con la puerta que se abrió y esa fue, diríamos, la desgracia que yo tuve, mi primer desgracia importante. Pero la victoria no quedó en manos de un Ford, sino de un Chevrolet. Oscar Galvez dominó a voluntad esa carrera hasta la última etapa, en la que quemó su embrague por sacar a su hermano Juan de una zanja. Yo iba tranquilo adelante y Juan me alcanza Juan y me dice, ¿tú andas bien? Sí, bacano. Le dije, yo iba a 110, 120, el auto corría 155. Y Juan se fue. Y me pasó Marimón, me pasó Marcelo, y yo no me preocupaba, estaba tranquilo. Y no sé si a los 300 kilómetros de la salida, por ahí, encuentro el auto de Juancito semivolcado, estaba Marimón con él, estaba también Marcilla, y en eso llega Víctor García también.
Macanudo. Y Juancito me dijo, Tito, ¿me remolcás? Y la no lo voy a remolcar. Bueno, Juan, digo, atalo y lo empecé a remolcar. Se fue Marimón, se fue Marcilla y se fue Vito García. Y yo empecé a tironear a Juan, a tironear. Cuando vi que me patinaba el embrague, digo, Juan, me patina el embrague, buscate algún camión que te saque. Hecho y hecho. Macanudo, lo dejé a Juancito, lo dejé a la cuarta y me fui. Y a los 10 kilómetros oigo un ruido y dijimos con el reloj, se rompió un pistón. No lo tiró. Se había rasgado el cigüeñal. Pero con tan buena suerte que se cortó a feta de salame en la última muñequilla de biela. Y como el fuerte de doble, lo aguantaba. Pero no me de vuelta con Herrero y seguimos andando. Pero el reglamento era así, que de vuelta había que correr con el mismo blog. Entonces yo dije, vamos a cuidar los blogs. Si se me deja llega a desenganchar el cigüeñal, rompe el blog y no puedo venir a la vuelta. Porque la poca experiencia mía, la primera vez en mi vida que había roto un cigüeñal. Macanudo. Entonces cuando venían los repechos me hacía empujar. Porque el reglamento me permitía. Decía, artículo 33. El corredor puede recibir ayuda extraordinaria para salvar obstáculos del camino. Yo consideraba un obstáculo, trepar en una montaña. Ahora, el turismo argentino no lo vivo así aquí, y al llegar allá no me dieron por llegado, por abandonado. La gente me dio bonanda, me dieron de todo, pero yo quería tener esa educación moral y haber moral la tuve. No la tuve material, no importa. Me juntaron dinero y dije, no se lo den a los chicos pobres. Yo quiero tener el honor de ganar la carrera de Palabra del Mundo. Pero no la gané, mala suerte. Gané la vuelta. La victoria terminó en manos del compañero de equipo de Fangio, Domingo Marimón. Aquel de 1948 fue prácticamente el último de la rivalidad Fangio-Gálvez. El chueco se marcharía a Europa a enseñarles a los gringos cómo era esa cosa de manejar un coche de carreras. Mientras en la Argentina, de una punta a la otra, los Gálvez se hacían sinónimo de TC. Entre Juan y Oscar ganarían todos los campeonatos entre 1947 y 1961, salvo el de 1959 que quedaría en manos de Rodolfo de Álzaga, también piloto de Ford. Juan sacaba 9 campeonatos de su método, Oscar sacaba 5 de su genio, el óvalo sacaba 20. En los años 60 cambiaba el país y también cambiaba el turismo de carretera. Se transformaban las carreras, aparecían las tradicionales vueltas, cuando los pueblos que organizaban las competencias elegían circuitos cada vez más cortos. Las máquinas de Ford y Chevrolet fueron perfeccionándose y ya estaban dejando de ser rústicos aparatos de mediana velocidad final, pero fuertísima resistencia a los duros inconvenientes que imponían los caminos. El desarrollo de la radiofonía contribuyó en una gran medida a crear el mito del TC. La radio era el medio de comunicación por excelencia de aquellos años, en los que la televisión era un sueño de mediano plazo. Circuitos como esos nuevos favorecían además la aparición continua de organizaciones periodísticas dedicadas a la transmisión radial de carreras de automóviles. Al usarse circuitos más chicos, se podía obtener información más fidedigna. En torno a las radios girará desde entonces la actualidad automovilística. De esa época, en 1960, data la creación de Carburando, la empresa periodística por excelencia del automovilismo argentino. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. El país desbordaba ya de pequeños talleres en los que se preparaban las coupé Ford y Chevrolet. Normalmente de modelos 1946 o 1947 para poder resistir 500 kilómetros de carrera. Este coche va a correr alrededor de 165 a 170 kilómetros. Mientras los Ciani o los Marcilla habían reemplazado a Fangio en la idolatría de Chevrolet, a los hermanos Gálvez le sucederían otros hermanos, estos de Olavarría, que se abrían camino por heredar el cetro. En 1950 habían preparado el primer motor Ford de TC con válvulas a la cabeza.
Se llamaban Dante y Torquato Emiliosi, y ellos fueron el nombre de Ford en los 60. Con su galera, una coupé Ford que fue apodada así porque era más alta que la de sus rivales y parada en la fila india para largar parecía el sombrero de sus competidores, los Emiliosi ganaron 4 campeonatos consecutivos entre 1962 y 1965. Más títulos para Ford, sí, pero la resistencia de Chevrolet sería la revolución de la historia del TC. Es que las coupé de aquel entonces empezaban a hacerse menos robustas y más veloces. La idea de superar los 200 km por hora de promedio en carrera ya se había establecido como meta colectiva, y a eso tendía la creación de circuitos como el de Necochea, un triángulo de más de 300 kilómetros que unía esa ciudad con 3 arroyos y Benito Juárez, totalmente asfaltado. Ya no se necesitaban máquinas durables para recorrer el país, cuya red vial había adquirido cuerpo, sino coches más livianos y veloces. Así fue como el cetro de los Gálvez pasó a manos de los Emiliosi. Fue como queriendo correr a los Emiliosi, que tenían un coche más rápido, Juan Gálvez halló la muerte en la Vuelta de la Barría el 3 de marzo de 1963. Un año después, su hermano Oscar se retiró de las pistas, no sin antes haber experimentado en competencia el nuevo modelo de la Ford, el Falcon. Amigos telespectadores, muchas gracias. Ustedes que han tenido han tenido la idea de llevarme a mi casa, les agradezco mucho y muy buenas noches. En esos años fue que el TC dio el giro que lo puso en la dirección que transita actualmente. En la medida en que las condiciones de los caminos se aligeraban, era posible pensar que los modelos de la industria de serie, como el Falcon o el Chevrolet 400, podían competir mano a mano con las coupés, salvo en el Gran Premio, donde la exigencia seguía siendo tremenda. Fue en esos años que apareció un coche que revolucionaría a la categoría en la dirección en que también apuntaba el Falcon. José Froilán González hizo construir un Chevrolet 400 traído de los Estados Unidos, donde se lo conocía como Chevy 2 o Chevy 2. La afición lo bautizó directamente como Chevy 2. Era tan diferente a lo que se había visto hasta ese momento que muchos amantes de la tradición del TC lo desdeñaron primero y lo aborrecieron después, cuando comenzó a ganar carreras. En 1965, la rivalidad Ford-Chevrolet se había transformado en el duelo Emiliosi versus Cupeiro. El Chevy 2 ganó aquel año más carreras que ningún otro. El Torino apareció en el mercado argentino en diciembre de 1966. El mismo mes en que una coupé ganaba por última vez un título de TC. 25 años después, un Chevrolet conquistaba el campeonato. El último de la marca había sido el de Fangio en 1941. Ahora, Juan Manuel Bordeu, con una coupé apodada La Coloradita, preparada a embarcarse por el hermano de Fangio, Rubén, se quedaba con la corona. El tiempo no volvería atrás, pero los torinos serían apenas una nube pasajera en la tormenta de Ford y Chevrolet. Un piloto de Arrecifes, Carlos Alberto Pairetti, preparó un prototipo que había sido originalmente de Ford y le puso motor Chevrolet. La tribuna lo bautizó pronto como el Trueno Naranja y con él Pairetti ganaba el título de 1968.
Pero ya era tan grande el descalabro reglamentario que un nuevo TC nacería en los 70 y reafirmaría el valor de la rivalidad. Producto de una mutación que buscaba mayor seguridad, el TC se transformó. La nueva categoría sería hija del Chevitú, del Falcon y los Torino. Coches de serie, apenas modificados en el frente, con menos cilindrada y potencia. Esa nueva fórmula comenzó a regir en 1970. Podían correr mano a mano autos como la Coupé Chevy, el Falcon de Ford, la Coupé Dodge y el Torino. Esa fue la semilla del TC que gozamos hoy. Comenzaban a usarse circuitos pavimentados de corta extensión de entre 8 y 25 kilómetros. Como la cantidad de autos que se presentaban hacía imposible una única carrera, se pusieron en práctica las llamadas series clasificatorias, que clasificaban a los más rápidos para alargar la competencia final por los puntos del campeonato. El TC dejó ya la ruta, pero el esquema de las series y la final aún se mantiene. En ese panorama apareció hace 30 años un hombre que, arrancando con un Torino, sería sucesivamente campeón con Ford, luego con Chevrolet y otra vez con Ford, y aún hoy intenta repetir con Chevrolet. En 1972, hace más de 3 décadas, Juan María Traverso ganaba su primera carrera. Yo creo que desde el primer día fui a correr para ganar. Sabía que era imposible, y cuando vine acá el auto había andado bien en las tiradas, pero las posibilidades de ganar para mí estaban muy lejos, ¿no? Había muchos autos importantes, equipos importantes, muy buenos corredores, y yo no creí que iba a estar realmente luchando la carrera. Me acuerdo de la cara de Guidi cuando después me explicaron que De Guidi venía ganando y que se quedó en la última vuelta. Entonces yo fui y le dije, aparte me venía ganando por mucha diferencia, ¿no? Y a mí se me ocurrió decirle, evidentemente, la carrera era tuya, se te fue de las manos. Y se calentó. Me dice, mirá, pendejo, no me agarré para la joda. No, le digo, si usted era el que ganaba, encima me trata de usted, pero bien, ¿no? Fue una época en la cual realmente, yo lo cuento siempre, ¿no? Todos los corredores el día antes de la etapa o el día antes de la carrera estábamos preocupados porque los accidentes eran todos complicados, o sea, no había un despiste sin importancia. Y era porque la velocidad que había en la ruta era muy alta y obviamente el que se salía de arriba de la ruta la pasaba mal.
El nuevo TC acabó con una hegemonía, la del Torino, pero sufrió otras más largas, como las de Ford. La fábrica de General Pacheco puso en carrera un equipo oficial en 1972, con los Falcon preparados por José Miguel Erceg, y sus pilotos ganaron sin interrupciones todos los títulos hasta 1978. Los campeones fueron el cordobés Héctor Luis Gradasi, recientemente fallecido, que ganó el campeonato del 72. Luego, en sucesión, los del 74, 75 y 76. El tucumano Nasif Estéfano, que ganaba ampliamente el título de 1973, cuando fue a morir a La Rioja, muy cerca de su pueblo, Concepción. Y la ventaja que llevaba era tan grande que nadie pudo quitarle el título. Para entonces, el joven Traverso ya integraba el equipo, con jóvenes como los hermanos Ricardo y Juan Carlos Iglesias. Aprendiendo de todos, el piloto de Ramallo se consagraba campeón en el 77 y en el 78. Las Chevy habían ganado esporádicamente con Néstor García Veiga y con Carlos Marinkovic. Pero en 1976 la marca hizo mucha más fuerza de la esperada. Ese era el año en que el equipo oficial Chevrolet, que alistaba una Chevy dorada que llevaba el número 7, más conocida como el 7 de oro, con Roberto Mouras como piloto, estuvo a punto de doblegar al equipo oficial Ford después de ganar 6 carreras consecutivas, un récord aún en vigencia. Bahía Blanca, Las Flores, Olavarría, el Gran Premio del Llano, Monte y otra vez Olavarría quedaron en la mochila del piloto de Carlos Casares. Pero la suspensión parcial de las carreras en ruta obligó a disputar las últimas del torneo en el Autódromo de Buenos Aires, y un puntaje especial favoreció la derrota final de Mouras a manos de Gradasi y el equipo Ford. Cuando el ACA impulsó el Turismo Competición 2000, la ACTC se opuso y hubo ruptura. La entidad gremial decidió que a partir de 1979 organizaría su propio campeonato. Entrar en la década del 80 es prácticamente pisar terreno conocido. El TC Made in ACTC fue consolidándose con un Chevrolet, Francisco Espinosa, como primer campeón del nuevo periodo, en el que se asentarían las bases de una disciplina más pareja y se generaría otro duelo clásico, del estilo de Fangio y Gálvez, o el de Migliosi versus Cupeiro. Era el de Roberto Mouras contra un flaco alto llamado Oscar Castellano. Después de que Jorge Martínez Güero conquistara el campeonato de 1982 con un Ford del Quilmes Automóvil Club que el polaco Erceg le preparaba al gaucho de Bolívar, se sucedieron 5 años en los cuales el TC dejó de ser Ford y Chevrolet para transformarse en Mouras versus Castellano. Ambos corrían con Dodge, que era la máquina más apropiada para el TC de aquellos años, de largas rectas asfaltadas de 4 o 5 kilómetros, en el que la combinación de la aerodinámica de la carrocería y la fuerza del motor hacían estragos frente a la velocidad final de los Chevy y a la aceleración de los Falcon. Moura ganó 3 títulos en sucesión, desde 1983 a 1985, y Castellano lo siguió con otra tripleta desde 1987 a 1989. Sin embargo, ese último título del piloto de Lobería fue logrado a bordo de un Ford, acaso como homenaje a Oscar Gálvez, quien moría en diciembre de ese año. La ACTC recuperaba para la categoría la vieja eterna rivalidad, la del óvalo contra el chivo, la de Ford contra Chevrolet.
La década de los 90 arrancaba con una promesa espectacular. De ese lado, Oscar Roberto Castellano pretendía revalidar su título con el Ford. La marca no podía quejarse por la cantidad de escuderos que rodearían al Pincho. De Necochea, el indomable Johnny De Benedicti se preparaba para empezar ganando en Santa Teresita, una vez que Oscar Angeletti estrellaba su flamante Falcon. Y al Puma Oscar Aventín, ya olvidada su relación con Dodge, tampoco había que descuidarlo. Pero como el torneo anterior había sido muy chivo para los Chevrolet, la carta reglamentaria les había otorgado un descuento en el peso final y una ventaja en las relaciones de caja. De manera que en manos de preparadores inteligentes y pilotos sagaces, un coche de la marca podía lograr el primer título para Chevrolet en una década. Y eso fue lo que hizo exactamente Emilio Satriano. Con motores de su hermano Pablo y el apoyo de todo Chivilcoy, el clásico Chevrolet verde y blanco tardó un poquito en darle los primeros laureles a la marca. Primero ganaron Luis Minervino en Buenos Aires, luego el interminable Roberto Mouras en La Plata, Balcarce y Junín, mientras Osvaldo Morresi completaba el festival de Chevrolet en el Autódromo Capitalino. Pero una vez que Emilio le encontró la mano al triunfo, después de un triplete de Castellano en 9 de julio, La Plata y el Autódromo, no hubo quien lo parara. Fueron 4 victorias al hilo que lo pusieron en la vereda de su primer campeonato. Primero en Balcarce, luego en los semipermanentes de Lobos, Punta Alta y Olavarría. Tony Aventín ganaba con un Ford en Buenos Aires y postergaba la definición hasta la última, en Tandil. Un día brillante en el que largaron 106 autos, ¿sí me escuchó bien? 106 autos. Mouras ganaba la carrera, pero Satriano gritaba campeón. El título relajaba a los Satriano, pero el subcampeonato avivaba la fiebre de Castellano, que continuaba con Ford y tenía un nuevo lugarteniente, un jovencísimo Eduardo Ramos. Jorge Pedersoli le ponía en la pista un nuevo Chevrolet a Roberto Mouras, pero el coche tardaba en domesticarse, de manera que el verdadero rival de Castellano y su Ford pasó a ser otro Ford, el de Oscar Aventín, preparado por Carlos Nicotera. Mouras arrancó el 91 ganando en Santa Teresita con el auto viejo, pero no volvería a vencer en la temporada. El Pato Morresi enfervorizó a los hinchas de Chevrolet en La Plata, pero Oscar respondió en Balcarce. Pincho contraatacó en Olavarría y en Balcarce, el día del cumpleaños número 80 de Fangio. Los Chevrolet ganaban carreras y Morresi se ponía a tiro del título, con victorias en La Plata y Zárate, mientras Aventín rompía una racha de roturas y se imponía en San Lorenzo y Balcarce. El Chevrolet de Mariano Calamante caminaba más rápido que cualquiera en Punta Indio y mandaba a los 3 aspirantes a definir en el Coliseo porteño. El Chevrolet se rompía primero y dejaba la disputa en exclusivas manos de Ford. Castellano ya soñaba con su retiro. El Puma, en cambio, estaba inspirado y de un zarpazo se quedaba con su primer campeonato, que repetiría al año siguiente en condiciones menos agradables.
En el banquete de 1992, Ford y Chevrolet se encontraban con otro comensal. El marplatense Juan Manuel Landa sería quien aprovechara mejor que nadie los guiños reglamentarios que le otorgaban al Dodge para ganar 3 carreras y convertirse casi de la nada en un candidato a la corona. Una corona que tenía por aspirantes al campeón Aventín por el lado del Ford y el eterno Moura como representante máximo del Chevrolet. El príncipe de Carlos Casares inauguraba el año ganando en Santa Teresita, alimentaba un sueño, nunca había ganado un título con su marca predilecta y quería concretar su esperanza en esa temporada. Landa respondía en Tandil y pegaba en Junín. La juventud encarnada en Ramos hacía vibrar a Ford en Buenos Aires y Olavarría, mientras el Tano Pernía también conquistaba victorias para Dodge. El Puma se tomaba descanso del triunfo hasta septiembre, cuando vencía en Balcarce y volvía a noquear en Mendoza. El título estaba planteado entre los 3. Landa ganó en Morón, Acuña debutaba como vencedor en San Lorenzo y el calendario indicaba Lobos. Fue trágica esa mañana del 22 de noviembre. Tristísimos de todo automovilismo, Aventín y Landa bajaban a Buenos Aires a quedarse con el campeonato. El Puma ganaba por más pistero, Ford no sentía el festejo, Chevrolet lloraba a su ídolo. Aquella sangre joven que retapizaba el interior de las venas del TC iba a hacerse sentir en la nueva temporada de 1993. Aventín seguía sintiéndose un pibe, pero ya no podía impedir que chicos a los que aventajaba con experiencia se le fueran animando. Ford dominó a tope esa temporada, confirmando una tendencia impuesta en la primera parte de los 90, porque Chevrolet, muy golpeado por la muerte de su ídolo, apenas si lograba conquistar 3 de las 16 carreras del año. Era una disputa propia de la marca, pensando que no hay 2 sin 3, Aventín ganaba en Buenos Aires y en Balcarce, pero a la carrera siguiente en La Plata, cuando se quedaban todos los líderes, sorprendía el Ford número 85, piloteado por un joven de 28 años que tenía menos de un año en el TC, Walter Hernández. El Puma de Morón volvería a primerear en Punta Indio y Johnny De Benedicti se sumaba al Festival de Ford y a la pelea por el título, ganando las 2 horas. Sin embargo, la pelea se decantaba cuando Aventín era desclasificado en Buenos Aires y llegaba herido a la carrera final en Lobos. Lalo Ramos conquistaba allí su 4º triunfo del año, preanunciando lo que vendría. Pero el título se marchaba a Nicanor Otamendi en las manos de Hernández, una vez que De Benedictis tomaba una curva con más ímpetu del necesario. Muy poco cambió en 1994, por lo menos a lo que a hegemonía de marca se refería. El TC siguió siendo de Ford, y aunque la taba estaba a punto de darse vuelta en forma dramática, los hinchas de Chevrolet siguieron poniendo el corazón. Esta vez fue en La Plata cuando el que se inmoló fue el pobre Osvaldo Morresi. Diezmada la marca, tuvo que recurrir al piloto que le había asegurado el último título en la historia para que le peleara el campeonato e intentara dejar bien sentado el prestigio del Chevrolet. Ford disfrutaba para pelear el título con uñas y dientes del campeón Hernández, de Lalo Ramos, de Fabián Acuña y hasta de Johnny De Benedictis. Entre todos ellos habían ganado 10 de las primeras 13 carreras del año, pero bastó que Emilio Satriano conquistara la anteúltima carrera de la temporada en Balcarce para alimentar una mínima chance en la definición. Fue en Buenos Aires y con lluvia, bajo alternativas muy cambiantes, y pese a que se despistara en la última curva, Ramos logró el título para Ford,
pero la carrera fue para un Chevrolet, uno que había debutado tarde en el torneo y que por eso no tenía posibilidades, pese a que había ganado 3 carreras. Esa victoria era la cuarta y prometía una revolución en el TC para la segunda parte de la década de los 90. El piloto era Juan María Traverso. El Flaco y el Chevrolet Violeta vinieron a imponer una de las últimas hegemonías del turismo de carretera, con un fortísimo equipo conformado en torno al piloto de Ramallo, Jorge Pedersoli en la preparación de los motores y Alberto Canapino atendiendo el chasis. Instauraron una era de modernidad, aprovechando que el TC abandonaba paulatinamente las rutas para quedarse de manera definitiva en la pista, en la que fueron líderes absolutos. Con ese liderazgo y con la continuidad de los técnicos, aunque luego con otra conducción al volante, fue que Chevrolet se aseguró 7 de los últimos 8 títulos disputados, tomándose así revancha de los 4 títulos en seguidillas con que Ford los había vapuleado tras el éxito de Satriano en 1990. De nada importó que la reglamentación estableciera la incorporación creciente del lastre, que penaba a los ganadores para mantener la paridad de la categoría. Traverso encontró la manera de correrle a ese reglamento y obligó al resto del parque de la popular disciplina, fueron esos Ford, Chevrolet o cualquier otra marca, a profesionalizarse para mantenerse en la pelea por la victoria. El Flaco le subió 10 centímetros al listón. A partir de su equipo, el triunfo tenía otro valor. Fue en 1995 el último año de Johnny De Benedictis, accidentado en Balcarce, y Hernández ya tampoco corría en TC, aunque era reemplazado en su equipo por un entrerriano que haría grandes cosas para la marca, Omar Martínez. Ford podía seguir oponiendo a los aguerridos Acuña y Ramos, y le sumaba a un histórico de Chevrolet como Tito Urrieta-Vizcaya, pero Traverso encontraba poca resistencia para ganarse el campeonato. Con triunfos en Río Cuarto, Rafaela, las 2 horas, 9 de julio y el cierre en Buenos Aires, Traverso conquistaba una cantidad de puntos récord y se reía del lastre, bajándose sin pudor hasta el 4.º lugar cuando lo deseaba para sumar puntos sin kilos. El joven Martínez terminaba siendo como tercero el mejor Ford ubicado. Pero a Traverso le salía un pequeño grano dentro de la marca. 5 años desde su primer triunfo, Luis Minervino transformaría su pequeño taller de Chacabuco en un búnker desde el cual guerrear sin desmayo contra el poderoso equipo campeón, y la marca cambiaría sin remedio. En 1996, a falta de un rival destacado en el bando rival, Traverso se la tomaba con el subcampeón Minervino. Fuera como fuese, los hinchas de Chevrolet deliraban en la tribuna número 15 del autódromo. Con pilotos como esos, no podían perder el título. Era tan grande la fiesta de Chevrolet que hasta un grande del TC, Luis Rubén Di Palma, que había conquistado sus únicos títulos con un Torino, se daba el gusto de saborear una victoria con un Chevy en Rafaela, y ganaban Traverso, Minervino, Satriano, pero el campeonato iba a manos del Flaco, que ya le había echado el ojo a un futuro rival de cuidado, que corría para los Ford, pero que no tardaría en cambiar de marca ni en aprovechar los restos de enseñanza que Traverso iba dejando tirados por ahí. Ese pibe se llamaba Guillermo Ortelli. El piloto de Salto ganaba la carrera que le daba a Traverso su 4.º título de TC. Minervino volvía a ser subcampeón y Ortelli quedaba tercero. La historia menuda del TC de aquel entonces pasaba a ser quien le ganaba a Traverso, pero el múltiple campeón dejaba huecos que los adversarios se encargaban de llenar. Por ejemplo, Alberto Canapino se iba del equipo para trabajar con sus...
Aunque la brújula del momento favorecería a Chevrolet, Eduardo Ramos se daba el lujo de darle a Ford la victoria en la última carrera que el TC disputó en la ruta, la Vuelta de Santa Teresita, el 16 de febrero de 1997. Ford presentaba una larga lista de lanceros: Ramos, Acuña, Urreta Vizcaya, Martínez, Echegaray. Pero el principal representante de la marca pasaba a ser, por astucia, Vicente Pernía. Ortelli ya se había pasado a Chevrolet, casi como un anticlímax. Traverso llegaba con mucho aire a la última carrera en Buenos Aires y apenas si los puntos de la serie le alcanzaban para igualar a Oscar Alfredo Gálvez en el cuadro de honor de los campeones de turismo de carretera. Con 3 títulos consecutivos remitían a Gradasi, a Emiliosi, a los Gálvez, sonaban a Ford. Y para encontrar un desafío superior fue que el flaco decidió cambiarse otra vez de marca, pasarse a Ford como en los 70 y enfrentar los nuevos cucos que tenía Chevrolet para asustarlo: Ortelli, José Luis Di Palma o su hermano más joven Marco. Con Ford ganaba en cambio su última carrera de TC el viejo Di Palma. Y Traverso ganaba y perdía contra Ortelli, en una disputa que despuntaba los avisos del TC superprofesional de hoy. El piloto de Salto, con Canapino a su lado, ganaba en Olavarría, en un cierre para la historia, el primero de sus títulos. Lo demás ya es historia extremadamente reciente. Baste decir que ni los más desgarradores avatares de la historia como el amor, tan eterna como la memoria, tan fabulosa como el costado de la pista o a la vera de la ruta. Traverso ganaría el título del 99, por fin con Ford, y se retiraría con 6 campeonatos en el bolsillo para volver convencido de su continuo renacimiento. El nuevo siglo, en cambio, volvería a inclinar la balanza hacia Chevrolet, perteneciéndole casi con exclusividad al Ortelli Motorsport. Pero lo que los éxitos en cadena de Ortelli no terminaban de generar en el corazón fanático de los hinchas de Chevrolet, lo pudo el carisma de Marcos Di Palma, aunque viniera despojado de resultados.
Sin grandes hazañas conductivas, pero con un candor a prueba de manipulaciones, Marcos modeló una comunión con los fanáticos que reconoce pocos antecedentes en el repaso de la historia de la eterna rivalidad. Sin embargo, Marcos no logró reproducir un duelo con un referente de Ford, pese a que lo intentó por todos los medios, dentro y fuera de la pista, y a veces con métodos pocos ortodoxos. Como en aquella carrera de La Plata, en la que Martínez, harto de las provocaciones, intentó trompear. Oh, vino y me pegó, me dijo estoy contento porque me sacaste afuera y vino y me pegó. Le sale De sangre. todo, dijo. Está bien, no da para más. Es que así como la rivalidad Ford-Chevrolet se homologó en tantos duelos fenomenales en la historia del turismo de carretera, los protagonistas del último, en el arranque de este siglo XXI, estaban nominados. Si Marcos encarnaba la felicidad de los hinchas del Chivo, Ortelli la creaba con sus resultados. Y frente a él, las acciones del entrerriano Omar Martínez crecían abrumadoramente entre los fanáticos del óvalo. Pero así como el duelo le sonrió a Chevrolet y a su piloto, Ford se dio el gran gusto de celebrar en el 2004 el primer título de Martínez, que había cosechado 4 subcampeonatos consecutivos entre 1999 y 2002, cayendo al cuarto puesto en el 2003 detrás del Dodge de Tito Besone y los Chevrolet de Cristian Ledesma y Guillermo Ortelli. El gurí había largado el 2004 para el desastre, con un accidente en Mar de Ajó, pero se recompuso ganando en Comodoro Rivadavia. Cometió algunos errores fuera de libreto, como en La Plata o Balcarce, que presumiblemente le hicieron perder puntos importantes. Buenos Aires, ganando en homenaje a su madre y acomodándose como el principal postulante a la corona. De nada valían las ínfulas sin victoria del Pato Silva, los triunfos de un Traverso vuelto a su primer amor, el Torino, o los impulsos del Chevrolet de Ledesma. Tan grande era la candidatura del gurí que acabó consagrándose campeón una carrera antes del final. Yo no sé si vas a poder hablar, gurí, no sé si vas a poder hablar porque escuchamos cómo llorás. Pero realmente felicitaciones, parecía imposible, pero por fin se dio el campeonato. A ver si podés hablar o no, gurí. Gracias, Cacho, esto para toda esta hinchada de Ford que siempre me siguió, en especial para mi familia, para la doña que me ayudó muchísimo, a todos, a mi hermano Rubén, a mi papá, y en especial a Patricia, a Paula, a Agustín, y a todo este equipo que me entregó este gran auto. No sé qué más decir. Es que somos argentinos, somos sentimentales. Ford ha ganado más títulos y carreras que Chevrolet, indudablemente, pero entre ambos extremos, las dos puntas del camino que exaltaba aquella famosa cueca han conseguido algo mágico: hacer del turismo carretera un sentimiento